Sometamos a análisis la gravilla de un tramo del Rin. De un ramal muerto se han extraído toneladas de arena fluvial. No desvelaremos su localización exacta. El material de construcción que los hombres sacan del río resulta barato. Pero entre el enorme montón de arena también hay fragmentos de metales preciosos. Desde hace miles de años se conoce el Rin como el Río del Tesoro, ya que en sus aguas reposa el legendario tesoro de los Nibelungos, el oro del Rin. ¿Se está extrayendo miligramo a miligramo el oro de los Nibelungos? La historia de los Nibelungos, la epopeya nacional de Alemania. Un apasionante drama sobre tiempos oscuros. Con osados héroes y pérfidos villanos, dragones, tesoros y hermosas mujeres. Una tragedia de amor y odio, fe y traición. Una leyenda sobre inmensas riquezas. ¿Qué hay de verdad en esos mitos? ¿Qué hechos y personas fueron reales? ¿Quiénes eran los Nibelungos? ¿Quién era Sigfrido? ¿Existió su famoso tesoro? El cantar de los Nibelungos. Episodio 2. El monasterio de St. Gallen, al pie de los Alpes suizos. Desde hace 200 años, en esta abadía benedictina yace uno de los testimonios más importantes de la literatura alemana, el Cantar de los Nibelungos, su escrito más antiguo. En la barroca biblioteca del monasterio nos encontramos con el lingüista Joachim Heinzle, que ejerce como profesor de alemán antiguo y de literatura, y es uno de los mejores conocedores de esta epopeya medieval. Este es el célebre manuscrito de los Nibelungos de St. Gallen. Su nombre oficial es el Códice 857 de St. Gallen. El manuscrito tiene un gran valor y es tan delicado que hay que ponerse guantes de terciopelo para tocarlo. La letra con la que empieza el texto resulta especialmente interesante. Se trata de una E mayúscula en colores azul y dorado que incluye un dibujo en su interior. Es una figura humana que se sostiene con la mano derecha en la línea transversal de la E, mientras alza la mano izquierda, mostrando el índice y el pulgar arqueados en forma de anillo. Es el gesto clásico del comienzo de una declamación. La figura es la de un poeta que recita su obra. La historia que narra el poeta tiene lugar en el Rin, el río de la fortuna de Europa. Es la historia de Sigfrido, vencedor del dragón, el fuerte y valeroso príncipe de Santri. Cuenta la leyenda del tesoro de los Nibelungos, por el que Sigfrido perdió la vida. Habla de Hagen, su asesino, y de Crimilda, su viuda, sedienta de venganza. Es el cuento del oro maldito del dragón, que se hundió en el Rin sin dejar rastro. Tras la mítica figura del héroe Sigfrido, parece que se esconde la del héroe germano Arminio. En el año 9 de nuestra era, los queruscos vencieron a los romanos. Les tendieron una emboscada en el fragoso bosque de Teutoburgo, y allí los derrotaron. Según cuenta el historiador Tácito, los queruscos fueron venerados por los pueblos bárbaros a partir de entonces. No queda rastro del oro, las joyas, las valiosas armas y armaduras que llevaban consigo los más de 10.000 legionarios que murieron en la batalla. El maravilloso tesoro fue buscado sin éxito por los romanos que llegarían después.
Aún sobrevive la leyenda del tesoro del Rin. Aparecen fragmentos de canciones antiguas y se sigue contando generación tras generación. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es un depósito de objetos de valor, esencialmente metal, plata, oro, moneda, joyas, anillos, pulseras, etc. El líder de una estirpe o de una región necesitaba un tesoro como este para que el pueblo le fuera fiel. El tesoro era la base de su dominio. Mediante ese tesoro, el soberano fortalecía su poder gratificando a su pueblo, dotándole de algo o gratificándole. De esta manera, se aseguraba el dominio. Ese es el verdadero trasfondo. La leyenda de Sigfrido, el vencedor del dragón, es fantástica. Pero algunos datos son tan concretos que el tesoro y su paradero suscitan un gran interés. Las estrofas nórdicas del año 1000 ya contaban que el tesoro quedó hundido en el Rin y nos proporcionan una metáfora para el oro, la arena del río. Esto hace alusión al tesoro de los Nibelungos que yace en el Rin. El Rin es muy largo, por lo que se forman meandros casi interminables que recorren paisajes cargados de historia. En el Cantar de los Nibelungos, la pista nos lleva a la orilla oeste del curso medio del río, hacia Burgundia. Todos los años en la antigua catedral se representa la historia de la pareja formada por Sigfrido y Crimilda. Burgundia es el principal escenario del Cantar de los Nibelungos. Es el lugar donde el receloso Hagen concibió su plan para matar a Sigfrido. Y allí, la viuda Crimilda juró venganza. Burgundia se autoproclama con orgullo la ciudad de los Nibelungos. La historia de este asentamiento nos lleva hasta el Neolítico. ¿Vivieron realmente el héroe y el villano de esta leyenda? En la epopeya, Burgundia es la tierra de los burgundios. Tras la muerte de Sigfrido son mencionados los Nibelungos. En Burgundia debió de asentarse la corte real. Sin embargo, en el museo de la propia ciudad no se encuentra ningún vestigio, como asegura la arqueóloga Mathilde Grunwald. Obviamente, queríamos encontrar restos burgundios en Burgundia. Como arqueóloga municipal, he tenido algunas dificultades para lograrlo. Los pocos objetos encontrados de estilo germano en la primera mitad del siglo V no tienen conexión con los burgundios. Es como si la gente de Burgundia hubiera usado una capa mágica y se hubiera vuelto invisible. No hay ninguna prueba de la presencia de los burgundios en el Rin. Existe una lápida del siglo IV después de Cristo. El epígrafe recuerda a un príncipe burgundio llamado Hariulfus que sirvió en el ejército romano. No obstante, la piedra no se encuentra en Burgundia. Es especialmente significativo para nosotros que el único burgundio cuyo nombre verdadero conocemos se encuentre enterrado en Trier. Allí estaba la corte del emperador y allí estaba también Hariulfus acompañando a su tío, que ejerció como militar. Los sucesos de la corte de Burgundia se representan con detalle en el Cantar de los Nibelungos. Crimilda, que reclamaba venganza por la muerte de su marido. Hagen, el asesino, que acabó sufriendo la ira de la viuda. Entre ambos, el rey Gunther, el reservado gobernante. ¿En qué momento histórico han de buscarse estos héroes? ¿En qué época concreta tuvo lugar aquella aventura? Todo está relacionado con la época en que se empezó a contar la historia en forma de leyenda. Se tomaron diferentes acontecimientos históricos y se unieron en un relato, y el resultado fue la construcción de una era mítica en la que todo está relacionado, todos los acontecimientos se aglutinan. Es el mundo antiguo, un mundo cerrado, la Heroic Age, como se diría en inglés, una era en la que tienen lugar los grandes acontecimientos sobre los que versa la leyenda.
En esta era de héroes, los burgundios eran una gran potencia en el Rin. Su presencia es notable hasta la época del nacimiento de Cristo. Siempre se ha creído que su tierra natal era esta, una isla del mar Báltico, llamada Bornholm, que también llegó a conocerse como Burgundarholm. Nuevas investigaciones demuestran que los burgundios emigraron hace 2000 años por el mar Báltico a la región que hoy se correspondería con Polonia. Deben su primera mención al erudito Plinio el Viejo, quien los encontró en el año 57 después de Cristo entre el río Oder y la desembocadura del Vístula. No obstante, los burgundios no permanecieron en la zona durante mucho tiempo. Cuando los godos llegaron al territorio, ellos emigraron hacia el suroeste. En la segunda mitad del siglo III se hicieron con el territorio que bordea el río Meno. En la ciudad de Stein am Rhein nos encontramos con uno de los pocos expertos sobre este misterioso pueblo. Es Reinhold Kaiser, profesor de historia. Resulta complicado llegar a entender esta emigración hacia el oeste. Solo sabemos que de pronto en el siglo III se asentaron al norte de la ciudad de Mainz y también los encontramos en la zona francesa. Sobre lo sucedido entre esos periodos apenas podemos determinar nada, ni por la literatura ni por los hallazgos arqueológicos. En definitiva, es difícil ubicar a los burgundios por los testimonios arqueológicos. Nos consta que los burgundios, los bárbaros del oeste, atacaron a los romanos por primera vez habitando ya su nueva ciudad. Estas tierras quedan fuera de la influencia romana, por donde fluye el Rin. Más allá comienza el imperio. Los romanos son mucho más civilizados que los burgundios. El lujo y la cultura debieron deslumbrar a los recién llegados. Pero a pesar de su poder, el imperio romano se desmoronó. Militarmente no estaba en situación de proteger sus provincias de ataques masivos. En aquella época el imperio sufría una grave crisis. Era una guerra con dos frentes, los ríos Rin y Éufrates. En esta crisis los romanos eran el objetivo de los bárbaros, lo cual llevó a la expoliación de sus bienes. El primer combate tuvo lugar en alguna parte del sur de Alemania, en torno al río Lech. Allí los burgundios combatieron unidos a los vándalos. En la segunda expoliación de la que tenemos conocimiento, intervinieron uniéndose a los alamanes. La unión de estas tribus fue un factor importante. Aún queda el limes. La frontera tiene más de 500 kilómetros. A lo largo de ellos se alzan murallas, zanjas, estacadas y torres de vigilancia. En los castillos, diseminados por el interior, los guardias romanos debían frenar a los saqueadores. Uno de los asentamientos de esas tropas era el castillo de Salzburg, en la cordillera de Taunus. Tras sus muros, una unidad de infantería de 500 hombres se entrena para el asalto y defensa contra los germanos. En esta vasija de plata se ve a un romano. Sometamos a análisis la gravilla de un tramo del Rin. De un ramal muerto se han extraído toneladas de arena fluvial. No desvelaremos su localización exacta. El material de construcción que los hombres sacan del río resulta barato. Pero entre el enorme montón de arena también hay fragmentos de metales preciosos. Una tragedia de amor y odio, fe y traición. Una leyenda sobre inmensas riquezas. ¿Qué hay de verdad en esos mitos? ¿Qué hechos y personas fueron reales? ¿Quiénes eran los Nibelungos? ¿Quién era Sigfrido? ¿Existió su famoso tesoro? El canto. Un apasionante drama sobre tiempos oscuros. Con osados héroes. Y pérfidos villanos. Dragones
tesoros y hermosas mujeres. Desde hace miles de años se conoce el Rin como el Río del Tesoro, ya que en sus aguas reposa el legendario tesoro de los Nibelungos, el oro del Rin. ¿Se está extrayendo miligramo a miligramo el oro de los Nibelungos? La historia de los Nibelungos, la epopeya nacional de Alemania. Dar de los Nibelungos. Episodio 2. El monasterio de St. Gallen, al pie de los Alpes suizos. Desde hace 200 años, en esta abadía benedictina yace uno de los testimonios